Bienvenidos y bienvenidas a Palabra, Imagen y Memoria, un programa coordinado desde la Subdirección de Investigación y Producción Científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El ciclo 2024 que abrimos hoy al público busca dar continuidad y amplificar varios procesos desarrollados desde el año pasado. Uno de ellos, la conmemoración de los 70 años de la Revista Colombiana de Antropología, dio lugar a una serie de conversaciones que culminaron con esta entrevista al profesor Elías Sevilla. La propuesta inicial del programa para acompañar esta conmemoración era trazar un esbozo de la trayectoria histórica de la revista que diera cuenta del impulso constante al proyecto de la antropología institucional en Colombia, un proyecto académico y nacional que se remonta a hace 80 años con la creación de las revistas del Instituto Etnológico Nacional y el Servicio de Arqueología, a las que la RCA reemplazó en 1953. Esto tratando de no perder de vista el papel jugado por las publicaciones del Instituto Indigenista de Colombia, que aunque no fueron reconocidas como oficiales en su momento, sí estuvieron dentro de la esfera de la práctica de los antropólogos y antropólogas de la época. A lo que debemos sumar el campo del folclore con una curiosa constatación, que la primera revista que llevó el sello del ICANN fue una revista de folclore, la de diciembre de 1952, 6 meses antes del primer volumen de la RCA. Por otro lado, aunque ya lo anterior es bastante complejo de asumir, para tener una perspectiva más completa es importante tener en cuenta la dimensión regional, recordando los proyectos de los institutos etnológicos regionales, surgidos como filiales del Nacional y apoyados por las universidades del Cauca, Atlántico y Antioquia y por la Gobernación del Magdalena. Entre estos proyectos regionales, la experiencia de divulgaciones etnológicas como parte del proyecto del Instituto Etnológico de la Universidad del Atlántico, con más de un intento de revivirla, sigue siendo un referente importante promovido hoy en día especialmente desde la Universidad del Norte. Y el Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, que, como nos recuerda el profesor Elías, sigue vigente y está celebrando también sus 70 años. Esto da cuenta a grandes rasgos del alcance que hemos logrado en esta oportunidad, aprovechando esta conmemoración desde el programa. Las revistas que deben su origen a los departamentos universitarios son pues toda una historia que merece su capítulo aparte, aunque por supuesto encontraremos a lo largo de las distintas conversaciones reflexiones desde el ámbito de trabajo universitario y con comunidades locales también, donde se desempeñan las personas que nos han brindado sus aportaciones. Y finalmente, un rasgo a destacar por ahora de este alcance es la conversación sostenida con 4 de los investigadores e investigadoras con trayectoria dentro del ICANN dentro de los últimos 20 años, que también nos dan cuenta de una perspectiva singular del significado de la RCA en los últimos tiempos y de la relación entre investigar y publicar, teniendo en cuenta el lugar del ICANN dentro del campo de la antropología en Colombia. Veremos si valdrá la pena comentar otros aspectos de este alcance en la medida en que vayamos editando y publicando las conversaciones. La escucha en extenso y en contexto original me parece que nos da una clave metodológica importante para decantar ideas para la revista y para el programa también. Eso realmente pues toma su tiempo. Como les decía, la entrevista con el profesor Elías Sevilla fue la última que grabamos el año pasado y desde el punto de vista editorial me pareció interesante comenzar con ella porque nos ilumina de una manera muy especial la relación entre academia y sociedad y porque el profesor viene proponiendo desde la conmemoración de los 60 años de la RCA una perspectiva para repensar la trayectoria de la revista, especialmente atraído por la sección de cuestiones de método y por la reflexión sobre las metodologías implícitas antes de la creación de esa sección en la época de la dirección de Margarita Chávez. Estas reflexiones del profesor y toda su trayectoria investigativa y docente de 50 años las ha condensado en un libro, Artefactos metodológicos para las ciencias sociales desde la antropología y el pragmatismo, publicado en 2022 por el Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana de Cali en la Facultad de Creación y Hábitat. Este texto fue clave para estructurar esta entrevista y en este sentido es un libro de cabecera para continuar con la investigación sobre la trayectoria pasada, presente y futura de la RCA en la vertiente que él nos propone. ¿Qué nos propone el profesor? Yo diría que una afirmación y un posicionamiento singular ante todo relacionado con su contexto afirmativo, su contexto formativo europeo post años 70, que me resulta muy estimulante
para examinar hasta dónde lo colonial ha sido un rasgo inherente a la antropología de la época de la primera institucionalización y hasta dónde lo hemos superado. Yo diría que hay dos grandes dimensiones, digamos, para resumir en la propuesta del profesor. Por un lado, pensar la RCA como un baúl, nos dice él, que contiene la posibilidad de documentar la trayectoria de un campo disciplinar múltiple y cambiante, como sabemos, y por otro lado, lo que constituye el sentido preciso de las herramientas conceptuales que nos ofrece como forma de juzgar críticamente ese pasado y de dirigir el rumbo de la revista según consideraciones que son al mismo tiempo éticas, epistémicas y éticas. Entonces habrá que ver hasta qué punto estas herramientas que privilegian este cuestionamiento y la proyección de la revista nos permiten dialogar con su pasado, que es el pasado de la disciplina. A manera de abrebocas, el profesor nos da perspectivas de metáforas espaciales y dinámicas, la labor de investigación como un tejer mapas cambiantes, el caminar con la gente, la posibilidad de repensar el vínculo entre lo ético de ese caminar con lo epistémico del cambio histórico, que tiene que ver con un diálogo estratégico entre el sentido común y la construcción de modelos teóricos al estilo de Sherlock Holmes, que implican una multiplicidad de dimensiones por considerar, incluyendo lo afectivo, lo que implica que hacer una construcción sobre cualquier terreno es estar en un cruce de caminos entre el baúl del navegante y el recorrido mismo, recordando que la RCA es también un terreno histórico y etnográfico de investigación. Y finalmente, asumir el reto de presentar los problemas de las realidades investigadas a través de metáforas y relatos frescos. Es también una provocación para los otros procesos abiertos en 2023 que tendrán continuidad en este ciclo de palabra, imagen y memoria. Podremos constatar que la reflexión a propósito de los 70 años de la RCA ilumina la reflexión que podemos hacer respecto a la relación de las comunidades locales con su patrimonio arqueológico en el suroccidente del país. Tierra Adentro es un punto de partida de esta reflexión, seguido de Pupiales y este año también con Tumaco, y también sobre lo que alcancemos a concluir acerca del programa de estaciones antropológicas. Resta agradecer al profesor y a las demás personas que ofrecieron sus perspectivas para los 70 años de la RCA. Seguimos en proceso arduo de investigación y edición para poder publicar los capítulos. Agradezco en nombre del programa al equipo de la RCA, Juana Camacho, a Vladimir Caraballo, a Eva Mangieri, por la confianza depositada y por la colaboración permanente de María Camila Jaimes en la investigación y gestión del archivo visual, a la Subdirección de Investigación por el apoyo de Leider Parra en la edición. Y a ustedes muchas gracias por su interés. Les recomendamos estar atentos y atentas a las próximas publicaciones de Palabra, Imagen y Memoria. Esperamos que disfruten este capítulo y hasta pronto. Como le digo, todo lo que diga puede ser usado a su favor en este caso. Empezar por decir que me siento muy honrado de poder contar con el profesor Elías Sevilla en este proceso que tiene que ver con la conmemoración de los 70 años de la Revista Colombiana de Antropología. Hemos hecho pues ya digamos una etapa de producción que culmina con esta entrevista y eso también para mí es como algo simbólico, importante, muy interesante que suceda de esa manera. Me siento agradecido también por esa posibilidad. Traía una idea en este mapa preliminar de esta lectura, algo que está en la base de la Revista Colombiana de Antropología, según lo he deducido de lo que he hablado con las demás personas y con usted mismo, con sus textos, y es la producción del conocimiento antropológico en Colombia y la posibilidad de formación de los más jóvenes, ¿sí? Dentro de las subdisciplinas. Un impulso de lo que ha movido la existencia de la Revista Colombiana de Antropología. Y un poco lo que vamos a tratar de hacer es remapear o pensar la posibilidad de construir un nuevo mapa para entender ese impulso, cuáles son los resultados que ha dado a lo largo de 70 años y también cómo se puede proyectar eso hacia el futuro. Comento algo que es obvio, pero que a veces olvidamos, que Bateson, uno de los líderes mundiales de la antropología, compañero de viajes y de trabajo de campo de Margaret Mead, nos hizo recordar
y es que los mapas no se confunden con el terreno, con el territorio que se camina. Esa idea procede de un autor polaco, es algo así como Korsbiński, y él a su vez lo recoge de otros autores. Y es que los mapas son herramientas de trabajo, en este caso herramientas para caminar un terreno. Y si entiendo bien, la Revista Colombiana de Antropología es un mapa para caminar un terreno, y en este caso es el terreno de Colombia, de Latinoamérica, y de pronto algunos antropólogos colombianos hacen trabajo en otras partes, porque pues el mundo es ancho y abierto. Y yo considero que la Revista Colombiana de Antropología ha contribuido muchísimo a la formación de los jóvenes. Y recordemos que pues nuestros clásicos colombianos, que ya reconocemos como maestros, fueron jóvenes en un momento dado, ¿ya? Y jóvenes que estudiaron con autores casi todos de origen europeo, porque la presencia de la antropología norteamericana pues es más bien reciente, como Jaime Arocha en una de las entrevistas que tú le hiciste, nos hizo ver cuando llegamos a comienzos de la década del 70 con Jaime a Cali, nos sentíamos como extraños porque veníamos de una tradición anglosajona norteamericana, él de Columbia University y yo de Northwestern, y nos encontramos como extraños porque estamos utilizando un mapa distinto al mapa que hasta entonces se había construido a partir de los muy buenos elementos que trajeron los europeos, comenzando por Paul Rivet y todos los demás. Y la Revista Colombiana de Antropología, pues en la década del 50 surgió como un mapa para que los antropólogos hicieran mapas. Fíjese la reduplicación del asunto, eso es muy interesante tenerlo en cuenta. La revista, mal que bien, y más bien que mal en los últimos años cuando abrió una sección de cuestiones de método, mal que bien la revista trabajaba la reflexión que Bourdieu, en su libro clásico de El oficio del sociólogo, llama metaciencia, a partir de ideas tomadas de Michael Polanyi. Metaciencia es ese meta que ahora es tan famoso con el Facebook que se convirtió en meta, y es la idea de que hay algo atrás, algo más allá. Los psicólogos están trabajando mucho la idea del metacognitivo, metacognición, y es que en los procesos formativos hay que hacerle ver al alumno que reflexione cómo aprende. Y esa reflexión de cómo él aprende la llaman procesos o estrategias metacognitivas. Eso en el conocimiento común de la formación de los muchachos en las escuelas, en las universidades y demás. Para los investigadores también hay un proceso metacognitivo que es en el cual yo he venido insistiendo ante la Revista Colombiana de Antropología, las cuestiones de método, ya que son meta, y en este caso los dos estamos haciendo un meta-meta, porque nos estamos reflexionando sobre lo que los antropólogos hacen de reflexión meta sobre su trabajo. Entonces son mapas de mapas para poder caminar un terreno. Y la Revista Colombiana de Antropología, desde un principio, me tomé el trabajo, cuando se cumplieron los años 60 de la existencia de la revista, de hacer una revisión preliminar de ese proceso, y veo que ha hecho una enorme contribución a enseñarle a los antropólogos a hacer mapas de los terrenos que ellos querían caminar con la gente local, la gente de las aldeas a que se refiere Gertz, que pueden ser perfectamente barrios o pueden ser comunidades sin asentamiento geográfico fijo, digamos ahora las comunidades LGTBI. Y los antropólogos en la Revista Colombiana de Antropología aprendieron a hacer mapas para caminar esos terrenos que querían caminar con la gente. Cuando menciona el tema de las comunidades, ese era el segundo tema precisamente que tenía allí en mente, que me llamó mucho la atención porque incluso hablando con las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, me ayudó a salir un poco de cierto prejuicio tal vez o falta de comprensión, digamos, de la complejidad realmente de lo que implica una revista como
RCA. A veces por el lenguaje siento que es algo que trasciende hasta el nivel de cierta comunidad académica, digamos, que maneja pues lenguajes de muchas disciplinas, pero de todos modos como que no se sale de eso. Pero esta persona me decía que había conocido la revista de joven y la había conocido desde un ámbito regional. O sea, joven obviamente no pertenece a la comunidad académica, pero desde su ámbito regional valoraba, como puede pasar en muchas regiones, ¿no? Entre ellas tierra adentro, el saber tener un patrimonio importante y tener, digamos, como reto construir una mirada antropológica también que se salga pues de otro tipo de miradas más, digamos, esotéricas. Bueno, tantos discursos que hay en lo popular sobre los temas patrimoniales y un joven entonces terminar adoptando el lenguaje científico, ¿no? Para aportarle a su comunidad en unos términos que tampoco son fáciles de traducir para una comunidad. Entonces ahí uno empieza a ver como las complejidades que hay cuando uno habla de comunidades académicas, comunidades locales, que son también epistémicas, o sea que lo epistémico no está solamente restringido a la comunidad académica, digamos como el juego de saberes que se ponen en juego allí. Tú hablaste de tierra adentro y hablaste de la visión, llamémosla popular, común de la gente de allá, que conozco bien porque soy de allá, y también la visión académica, ¿ya? Y la visión, no lo dijo usted, pero lo digo yo, astrológica, mítica, mágica, de cierto investigador que pues fue arqueólogo y después se convirtió en astrólogo y sigue hablando de tierra adentro, ¿ya? Desde otra perspectiva, pues válida para muchos. En este asunto no hablamos de verdad, sino de validez. Y es válida. Y entonces eso me lleva a pensar que la construcción de mapas, volviendo al tema inicial, es dinámico. Y hay mapas para ciertas cosas. Y entonces este personaje que pues, llegó como hablando con la gente común y corriente, construyó inicialmente unos estupendos mapas arqueológicos que son valiosísimos y fueron reconocidos en la comunidad nacional sobre tierra adentro. Y después se está construyendo otros mapas que son más bien míticos, mágicos, astrológicos, y hago la distinción entre astrología y astronomía, ¿ya? Y creo que quienes escuchan esto perfectamente saben. Es perfectamente válido, pero son otros mapas. Entonces, quiero insistir sobre todo en lo dinámico de los mapas. Y los mapas que Rangel Dolmatov y todos los iniciales autores de la revista colombiana de antropología construyeron mapas valiosísimos, algunos estupendos, que eran lenguaje de su tiempo, ¿ya? Entonces, si uno compara esos mapas para aplicarlos tal cual ahora, piensen, por ejemplo, el trabajo de Reichel sobre la sierra, pues no sirve para caminar la actual situación de la sierra, ¿ya? Porque hay que hacer otros mapas que se adecúen a esta situación. Y entonces así llegamos a un punto en el que estamos hoy, que lo trato en el libro Artefactos, que es como la condensación de este trabajo de 50 años que llevo en docencia, en investigación y en acción directa con las comunidades. Ahora me encuentro, por ejemplo, revisando la revista en los últimos números, apareció ya por primera vez algo de tratamiento sistemático de lo que yo llamo conexiones transfronterizas, en Transbordering Connections, que es un término muy importante, en que las fronteras que hemos trazado los humanos para entender el mundo se están cambiando. Y lo más obvio, pues, son las fronteras de género. Y entonces, cuando uno ya lee en la revista colombiana de antropología un artículo sobre LGTBI, procesos de esos queer, y ya se introduce, creo que por primera vez de manera bien recibida en la revista, esa terminología queer en el trabajo de Gallego y demás, para estudiar algo impensado como es la situación de procesos queer en las fuerzas militares y las fuerzas paramilitares, es algo sumamente interesante. Quiero llamar la atención sobre ese dinamismo cambiante de la construcción de mapas, porque un mapa de Bogotá de 1910 no nos sirve para caminar el Bogotá de 1950, cuando nació la revista, y menos para caminar el Bogotá de hoy.
O sea que los mapas son cambiantes. Yo trato ese asunto en el ejemplo del mapa dinámico de Tupaya, aquel personaje polinesio que guió al capitán Cook para visitar las islas, cantidad de islas que hay en el océano Polinesio, y el mapa lo llevaba él en la cabeza. No lo llevaba en un papel, sino en la cabeza. Es decir, súper dinámico, porque estaba atendiendo a todos los contextos para, según la variación de los contextos de las aguas, de los vientos, de las corrientes marinas, de las espumas, de las aves, iba ajustando su mapa a eso desde su propia barca, desde su propia cabeza. Queda la idea del mapa dinámico, que es importantísimo y que queda un trabajo por hacer que se lo sugería al comité de la revista, y es rastrear sistemáticamente el dinamismo de la revista colombiana de antropología, porque puede haber tentaciones de mantener fijos ciertos parámetros cuando el contexto ha cambiado completamente, y mantener mapas que ya no sirven, ¿ve? Y seguir haciendo ese tipo de mapas cuando se necesitan otros. Un rasgo que me llama mucho la atención, que está en el libro, tiene que ver con un posicionamiento también que me interesa mucho y que tiene una explicación que yo he tratado de abordar como la relación entre la producción de conocimiento y su proyección social, que siento que fue muy fuerte a partir de los años 70, o digamos que fue un momento que nos determinó, todavía sigue determinando muchas de las posibilidades, digamos, como de pensar la relación entre el trabajo académico y el compromiso social. Pero usted lo actualiza y, digamos, lo plantea como un reto para la revista colombiana de antropología actual, ¿no? Digamos, lo plantea más en términos de un estilo latinoamericano de antropología. Son mapas significativos, trabajos significativos que aparecen en la revista, bueno, o pueden todavía no haber aparecido incluso. Eso quisiera indagarlo un poco, hasta qué punto se ha producido, digamos, esos trabajos significativos que nos hablen de esa, creo que es responsabilidad epistémica y ética, ¿cierto? Como Sí, señor. esa conjunción. Tiene que ver con lo que yo llamaría responsabilidad ética, porque en el libro yo hago la distinción de responsabilidad epistémica, aquella que se interesa porque el conocimiento que se produce, que es conocimiento especializado, distinto del conocimiento común, que también es válido y muy importante, lo que los anglosajones llaman common sense, sentido común. Los antropólogos y científicos en general intentamos construir un conocimiento más refinado, más ajustado, es decir, un mapa mucho más preciso para ciertos propósitos. Allí estamos nosotros haciendo un trabajo muy importante, y para mí hay un gran cambio. Y he hablado de mapas dinámicos, y aquí este es un cambio decisivo que caracteriza a la antropología latinoamericana, que gradualmente pasó de ser la antropología global de origen anglosajón y de origen europeo, ¿ve? Pasó de ser una herramienta para andar caminos colonizados, donde había gente otra, distinta de nosotros que llegamos, ¿ya? A andar caminos que en el libro, valiéndome de una idea que desde 2005 Miriam Jimeno ha venido insistiendo, ha venido trabajando, que es la idea de que somos conciudadanos. Nosotros no somos extranjeros que llegamos a un terreno distinto de gente otra, sino que somos conciudadanos conscientes de los problemas que aquejan a esta gente de la localidad, que puede ser la nuestra, porque podemos perfectamente trabajar en nuestros propios pueblos y ciudades y barrios, y entonces con la gente identificamos ciertos problemas que valen la pena, y aquí viene la responsabilidad ética, vale la pena trabajar partiendo y aprovechando el common sense, pero refinándolo para producir un conocimiento mucho más especializado, que llamamos conocimiento antropológico o conocimiento político o conocimiento económico o conocimiento psicológico, el que cualquiera de esas disciplinas, y utilizamos las herramientas que esas disciplinas nos dan para producir un conocimiento más refinado, que después trenzamos con el conocimiento común para resolver los problemas que éticamente hemos definido con la gente como que valen la pena estudiar, ¿ve? Y entonces,
hay una enorme diferencia que se puede rastrear y ese es un trabajo que queda por hacer en la Revista Colombiana de Antropología. Cómo inicialmente los antropólogos, comenzando por Rachel Dolmatov, que mencioné al inicio como el primer artículo que aparece allí, uno de los primeros, estaba estudiando gente otra, distinta, los arhuacos y los demás. Y entonces los antropólogos por mucho tiempo estudiaron indios y estudiaron otras culturas distintas de la cultura dominante colombiana, y eso es un rasgo, quiero mencionar el término muy querido por algunos, rasgo colonial, y ahora la antropología latinoamericana se ha descolonizado y ya no considera como objeto de estudio a las otras gentes, que en este caso eran tribales, o eran indígenas, o eran negros, o eran distintos de nosotros los que hacíamos los estudios. Ese es el rasgo colonial, y Latinoamérica comenzó a estudiar problemas. El término de problemas, estudiar problemas no es un concepto mío, ese es un concepto que sistematiza bien la filósofa Isabel Stengers, la filósofa belga, en que me apoyo mucho, y es dejar de estudiar a la gente otra por ser otra y estudiar con la gente otra, sea gente otra o sea gente nuestra, y aquí viene Miriam Jimena de nuevo, somos conciudadanos, estudiar ciertos problemas que vale la pena aplicarle las herramientas de la antropología. Esa transición de estudiar la alteridad, inclusive la alteridad abstracta, la otredad de gente, eso dejémoselo a otros antropólogos anglosajones, norteamericanos y demás, que no estudian su propia gente, aunque ya comienzan a estudiarla, y nosotros dejamos todo eso como un rasgo colonial y comenzamos en Latinoamérica, y lo documento en un libro editado por Rosana Guber, Miriam Jimeno, Esteban Krotz, libro en donde hacen 30 relatos de trabajo de antropólogos, y yo documento y ratifico que allí no estudian otra gente, sino que estudian con la gente local, que puede ser de la misma clase y condición que el investigador, problemas que aquejan a la gente. Ese rasgo es sumamente importante como rasgo característico de la antropología latinoamericana y colombiana. Y valdría la pena hacer un estudio sistemático, porque por fortuna están los archivos en este momento digitalizados de la Revista Colombiana de Antropología, cómo esa transición de estudiar otredades concretas o abstractas, ¿ya?, dejó de ser de interés ético para los investigadores y comenzaron a asumir como problemas dignos del trabajo y de la inversión del tiempo y del dinero de la investigación, otros problemas concretos que la gente, nosotros, tienen. Es decir, que tenemos nosotros, usted y yo, compañero de barrio, tenemos esos problemas, estudiémoslos, a ver qué es lo que pasa. Hay una buena sincronía porque estaba pensando, bueno, sí, esto me ayudaría a revisitar la revista colombiana de antropología buscando precisamente esos lugares donde se trata más de problematizaciones. Y me conecta un poco también con una inquietud que yo tengo desde hace rato con los antecedentes de la revista colombiana de antropología, en la revista del Instituto Etnológico Nacional y en el Boletín de Arqueología, que yo tenía como una hipótesis, y era de precisamente la revista del Instituto Etnológico Nacional se constituye en un momento en que estamos tratando como de profesionalizar la antropología. Entonces era importante que los antropólogos tuvieran, digamos, un estatuto científico, trabajo, digamos, que ingresara dentro de esta lógica de la ciencia. Y curiosamente eso se hace con el objeto indígena, digamos, como objeto de un discurso científico. Y entonces, ¿hasta qué punto lo que uno ve, por ejemplo, en los años 70 es también como una crisis, un cuestionamiento muy fuerte de ese paradigma etnológico? Pero, digamos, en el boletín de arqueología, yo veía, allí se da la posibilidad de pensar otros temas que no se dan en la revista del Instituto Etnológico, ¿no? Temas que tienen que ver con el mestizaje, la colonización, ¿no? Y se plantea incluso la palabra antropología social aparece por primera vez en ese boletín. Entonces me parecía que también era muy
desde lo colombiano, desde el ámbito de las responsabilidades y los retos que se planteaban ya a estos jóvenes de estas nuevas generaciones, pues Duque Gómez, que estaba como director en esa época, y pues todos que estaban en ese proceso de formación ya con un buen nivel de pensar el país en términos de problemáticas. Entonces me resuena mucho todo lo que me ha contado. No sé si sobre esa etapa previa y sobre lo que le estoy diciendo tenga alguna reflexión, profesor. Tengo reflexión, pero reflexión programática, porque insisto que desconocemos seriamente los contenidos de la revista. Tenemos los títulos y tenemos por fortuna los archivos ya debidamente digitalizados, que es una obra maravillosa que ha hecho el instituto. Muy bien, y ha hecho el comité. Pero no hemos estudiado cómo es esa trayectoria de cambio de pasar de estudiar otredades en cualquiera de sus formas. El objeto era la persona, la gente, las comunidades, como otras, a estudiar con esa gente los problemas que esa gente considera como dignos de atención. ¿Ya? Entonces ya no estudiar hoy, por ejemplo, cómo es el comportamiento de los grupos LGTBI, sino con ellos estudiar cuál es el panorama problemático que se tiene y seleccionar unos núcleos problemáticos y aplicando toda la tecnología cognitiva que podemos los antropólogos con ayuda de los psicólogos y de toda clase de disciplinas, formular eso en unos términos que nos lleven a detectar cuál es el nudo problemático. Y utilizo entonces la distinción entre problemática y problématique. Y problématique es la palabra francesa derivada de Gaston Bachelard, que nos dice que hay que pasar de la mera opinión dóxica a un saber. Y aquí esta distinción entre doxa y episteme, el saber, es desde Platón. Es decir, el antropólogo se sienta con la gente, recoge lo que ellos dicen que es problemático, porque es a ellos que les asienta el zapato y saben dónde asienta y aprieta el zapato. Con ellos y con sus saberes, que también son valiosísimos, el antropólogo o el científico social teje un nuevo mapa. Yo utilizo el término tejer mapas. Es decir, teje con diversos hilos venidos de diversas partes un nuevo mapa que se lo devuelve a la gente para que, como ellos fueron los que definieron qué era lo problemático, ya tienen elementos para ir más allá de la superficie problemática que hay y con problematic ver el revés de ese tejido. Y utilizo esta metáfora que me gusta muchísimo y la traigo en honor de mi mamá, que era maestra de escuela rural. Y es que cuando niño yo iba con ella a los exámenes de las niñas y las obligaban a presentar bordados en una tela especial para hacer bordaditos. Y mi mamá no miraba el derecho del bordado, sino el revés del bordado, porque allí es donde se ve si la niña había bordado bien o había hecho malos cruces. El antropólogo, aplicando esta metáfora, va a terreno y mira el revés de las cosas. Entiende qué es, aquí lo que pasa es que es esto es lo que está ocurriendo, ¿ya? Y se devuelve a las comunidades de referencia, comunidades prácticas, es el término que ahora utilizan, y con ellas dice, mire, lo que pasa allí es esto. También entiendo que hacer ciencia no es solamente una cuestión empírica, no es solamente una cuestión de compromiso, digamos, con un sentido quizás más demagógico, sino que tiene todo un trabajo, digamos, sobre los conceptos, y esto como que orienta de alguna manera la posibilidad de mejorar, digámoslo, o de responder ante los problemas, pero digamos, en la medida que hay un trabajo teórico, hay una problematización, ¿cierto? Entonces hay una producción y hay como una posibilidad de un puente hacia lo que hacen otras personas de, digamos, de la comunidad académica. Todos los cuentos de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, tienen esta lógica. El detective llega a la escena del crimen. Hay unos datos que el policía tonto, que siempre hay un policía tonto, ha trabajado. Y esos son los indicios que el policía dice, aquí están. Pero Sherlock Holmes llega con una teoría.
Teoría quiere decir un modelo de cómo las cosas funcionan. Eso es el modelo de cómo las cosas funcionan. Y él está construyendo nuevos modelos de homicidio, de homicidas y demás, que le ayudarán a resolver este caso y otros casos análogos que comparten ciertos rasgos. Ahí viene el término muy importante de analogía y de razonamiento analógico. Y entonces llega Conan Doyle, y si el caso es rutinario, lo resuelve rapidito y allí no hay ningún aporte nuevo porque simplemente se aplica el modelo que trae. Pero si hay una desviación en esos datos que tiene y es insoluble ese homicidio, él tiene unos modelos tentativos y merced a esos modelos tentativos busca otros indicios que al policía no se le ocurren y construye un nuevo modelo. Y siempre Sherlock Holmes aparece cogiendo al delincuente, siempre resuelve el asunto y esa es la solución, llamémosla singular, que es un resultado del trabajo antropológico aquí aplicado en la comunidad de Sutatausa, para no irnos lejos. Hay este problema y el antropólogo llega y ayuda a solucionar ese problema de Sutatausa, singularidad concreta ubicada en el GPS y ubicada en el tiempo, y eso lo resolvió. Pero al mismo tiempo, Sherlock Holmes aprovecha esa circunstancia para enriquecer su colección de modelos de homicidas, para que la próxima vez ya pueda resolver de manera estándar, protocolaria, y eso lo hace el policía solo sin ayuda, pero enriquece en un plano conceptual teórico de modelos, enriquece lo que llamamos nosotros teoría antropológica. Estábamos en la Sí. onda SIDA, porque ni siquiera hablábamos de VIH, y estoy hablando de 1993, por ahí así, con unos estudiantes de maestría de salud pública de la universidad. Estábamos interesados en aplicar las soluciones que para esa epidemia de VIH, SIDA, de entonces, que estaba arrasando con mucha gente porque la mortalidad era muy alta. Pero pues aquí no había ni hemofílicos, ni haitians, haitianos, ni nada de eso, que era lo que en Estados Unidos determinaron como que era el núcleo problemático allá. Aquí eran trabajadoras sexuales. Entonces se lanzó como tarea de salud pública generalizar el uso del condón. Y entonces estos estudiantes, que eran a la vez funcionarios de la Secretaría de Salud, lograron que las muchachas trabajadoras sexuales utilizaran el condón y llegó un momento en que se convirtió como en signo de distinción. Y entonces los servicios sexuales con condón eran bastante generalizados. Y sin embargo, las tasas de infección seguían intactas y seguían creciendo. Entonces el problema, será fallas del condón, pero entonces descartando pequeñas fallas del condón por el mal uso o porque se rompió y demás, sin embargo no se explicaba cómo, si ascendían las tasas de uso de condón en servicios sexuales hasta puntos altos, las tasas de infección se mantenían intactas, no cambiaban. En Tailandia, y utilizamos ejemplos de Tailandia porque allá avanzaron mucho más en eso y era casi 100% de uso del condón, no había resultados. Allá no sé cómo lo explicaron, pero aquí en Cali nos dimos cuenta de algo que era sumamente interesante. Y es que estas chicas utilizaban el condón con los extraños, los clientes extraños. Más aún, allí desde el punto de vista psicológico es muy interesante ver que la muchacha está interesada en establecer barreras entre un cliente desconocido y ella. Entonces el condón obviamente ayudaba a esa barrera. Quienes ponían obstáculo eran los clientes masculinos. Entonces eso favoreció que utilizaran el condón, pero las tasas no bajaban. Nos dimos cuenta, y aquí hago referencia a las chicas que en ese momento ayudaban en el grupo de investigación, una de las cuales es profesora de la Javeriana, Alexandra Martínez, nos hicieron ver que es que estas chicas tienen vida de doble fondo. Está la vida de servicio, de trabajo sexual, pero tienen su vida personal afectiva también. Y entonces, entre los clientes había personas que entraban a su ámbito afectivo de relación y con ellos no usaban condón. Entonces, fíjate, hacíamos un doble fondo y la tarea ya no era
multiplicar el uso del condón, sino atender a esta pequeña franja de clientes que eran amigos, que eran de pronto patrones de esos negocios, pero sobre todo, y estas muchachas, lo aprendimos desde entonces, tenían vida de doble fase, la vida de trabajo sexual y la vida de personas honorables, comunes y corrientes que tienen sus relaciones íntimas con personas, algunas procedentes de los medios en donde trabajaban, pero que ya tenían el derecho de no usar condón. Entonces la problemática se resolviera por otro lado, o mejor, aumentar el uso del condón, pero no generalizado así, sino especialmente para este tipo de gente. Y allí sí había problemas. Con un alumno del doctorado en la Universidad Nacional de Medellín, hablamos de un desastre ecológico que hubo en el pueblo donde nació Uribe, que yo no me acuerdo, es un pueblo de Antioquia. Se trabajó, o Sotatauce, si quieres, que te queda más cerquita. El problema estuvo allí, se resolvió, pero se aprendieron cosas que ayudan a resolver en otros casos. Dice, aquí está esto. Y al revés, si yo tengo un problema concreto, singular, en un pueblo o en un barrio y demás, con la comunidad tenemos este problema, yo tengo en mi mente, en mi baúl de la tradición antropológica, ciertos modelos ya preexistentes y digo, en tal parte ocurrió algo parecido, análogo. Yo reviso en la literatura esos casos concretos para ver qué puedo aprender de ellos y de ellos sacar lecciones que me ayudan a resolver esto. Yo lo que entiendo entonces es que el conocimiento se expande, ¿sí? El conocimiento avanza como quizás la música es infinito, digamos, y en la medida que nos movemos, en estos mapas también se mueven y en ese sentido me ayuda como a expandir esa noción también del papel que cumple una revista como la Revista Colombiana de Antropología, digamos, o que entendería, pues tendría que cumplir cualquier plataforma de divulgar ese conocimiento, ¿no? Y expandirlo incluso mucho más allá de la comunidad académica en sí. Y también me ayuda a entender porque, digamos, el ámbito de la proyección social es mucho más allá que el de la formación, porque realmente la orientación de los proyectos es para la resolución de problemas, digamos, es la orientación pragmática, ¿no? Es lo Sí, que señor. Pragmática latinoamericana. Típico. Latinoamérica. No que en Angloamérica no haya gente que haga eso, pero la tendencia tradicional era estudiar otros por ser otros, simplemente. ¿Eh? Aquí de pronto estudiamos otros por ser otros si son problema para la comunidad local. Por ejemplo, podemos estudiar el comportamiento criminal de los criminales, pero no es porque ellos sean humanos, otros, sino porque son criminales que causan un problema a la comunidad. No sé si usted quisiera decir algo recordando el interés de explorar la dimensión regional en la revista, por ejemplo, desde el suroccidente. ¿Cómo ve usted la representación de la investigación que se ha hecho, pues, por decir lo menos en el Cauca, en el suroccidente, en la Revista Colombiana de Antropología? Desafortunadamente yo desconozco el trabajo antropológico que se ha hecho, con excepción de lo que ha hecho Joan Rapaport, amiga cercana desde hace 40 y pico, casi 50 años, en la zona de los Pastos, comunidades vivas de los Pastos. Pero lo demás lo desconozco y precisamente ese es un llamado de atención que yo hago al comité de la revista, que la mejor manera de celebrar los 70 años es destinar algunos recursos para que se haga el tracking sistemático de los aportes, no solamente a lo largo del tiempo, apelando al dinamismo de los mapas, sino también en el espacio, esas diversas regiones que tiene Colombia, en donde los problemas se presentan con perfiles muy distintos. Ya no estudiamos la gente por ser otra, sino con ellos estudiamos los problemas que pueden ser otros allá y acá. Es decir, pienso los problemas agrícolas en los llanos orientales y muy distintos de los problemas agrícolas en las lomas andinas. Entonces, eso queda por hacer, digamos, como homenaje a la revista. Es decir, la revista aportó esto y el baúl de la Revista Colombiana de Antropología tiene esto. En la dimensión temporal, mostrando el dinamismo cambiante que se ajusta,
si es que lo tiene, y hay que documentarlo, y también en el ámbito regional, qué regiones fueron privilegiadas. Observaremos que las regiones privilegiadas fueron donde había gente otra. Eso fue al inicio. En este momento las regiones privilegiadas ya no están de pronto porque son gente otra, sino porque los problemas son otros. Y vale la pena porque ya aquí la jerarquización de problemas dignos de atención para ponerles recursos, tanto económicos como humanos, una decisión ética, vale la pena ponerle recursos a esto. Y entonces, cuando administran los recursos que el instituto tiene para hacer estudios, que por favor tengan en cuenta esa dimensión ética. ¿Vale la pena poner plata para resolver este problema que es grave o lo destinamos a otro que es más urgente porque hay de por medio, pienso por ejemplo, desnutrición infantil? Cosas de esas, ¿ya? Pero sobre el suroccidente, desafortunadamente no conozco bien ese trabajo. Escribimos con José María Rojas en un libro de sociología algo sobre el campesinado del suroccidente, pero eso hace años y allí yo pude rastrear un poco lo que había hecho desde la sociología y desde la historia, la trayectoria de las comunidades campesinas y comunidades étnicas en el suroccidente. La otra pregunta que hacía Juana es, bueno, ¿hasta qué punto se lee la revista colombiana de antropología hoy en día? El uso que se puede hacer de la revista en un ámbito académico, ¿no? Como por ejemplo en la Universidad del Valle. Una pregunta que debe hacerse el comité. ¿Sí somos atractivos para las generaciones nuevas o esa es una revista ya del pasado? Eso solamente haciendo, llamémoslo para utilizar la metáfora o el símil de la televisión, ¿cuál es el rating que tiene la revista? Y hablando de rating, tenemos también la obligación hoy de que la gente de pronto ya no lee mucho textos y de pronto textos en papel, pero sí textos digitales, por una parte. Y segundo, porque la gente también le gustan los podcasts y otras formas de comunicación en que están incursionando ciertas disciplinas y que vale la pena que la revista colombiana de antropología también lo haga. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Están esas enormes posibilidades de la antropología de llegar a nuevas audiencias que ya no leen papel, de pronto no leen lenguaje proposicional, que tiene sus limitaciones, a pesar de que los científicos tradicionales consideran que es lo mejor. Y de pronto, para los procesos humanos donde entra el afecto y la emoción, que son sumamente válidos, se necesitan otras formas de comunicación, pero que tenga el sustrato empírico validado en terreno, porque si no, es simplemente ficción. Esto me recuerda un rasgo también del texto que me pareció muy interesante, la relación entre lenguaje proposicional y lenguaje metafórico. Una cuestión súper importante porque lanza la preocupación sobre los retos nuevos, posibilidades de generar como espacios más dinámicos y bueno, y dinamizar nuevamente ese lenguaje. Y también lo pensaba un poco históricamente por la relación que institucionalmente tuvo la revista colombiana de antropología con la revista de folclore, donde el tema quizás central, podría decir uno hoy en día, es ese lenguaje metafórico. Desde Evans Pritchard se ha venido discutiendo si la antropología es ciencia o no es ciencia, o más bien se apunta más con la historia a cierto tipo de relatos diferentes. Y el asunto tiene que ver con que nosotros los antropólogos, y vuelvo aquí a Strather, porque un comentarista de su obra dice que ella inicia una temática con una viñeta, es decir, con un relato, y lo termina con otro relato. Aquí relatos son muy queridos para los antropólogos, y los relatos mejores que hay, pensemos en Borges, en Emma Sons, por ejemplo, o los relatos de Zoraida Peguero, la escritora columnista del Espectador. En un relato de longitud de una columna nos pone a pensar cantidad de cosas sumamente interesantes. Estos artistas del lenguaje de relatos son maestros para nosotros los antropólogos que podemos, acudiendo al relato, que es nuestra herramienta fundamental, el relato etnográfico, plantear allí cantidad de cosas que el lenguaje propositivo, proposicional, que tiene su ideal en la ecuación matemática, esa es la ciencia. Nosotros los antropólogos poco utilizamos ecuaciones, utilizamos relatos
utilizamos el lenguaje proposicional, pero nos acercamos bastante, bastante al relato de los artistas de la novela, del cuento y demás. Solamente que ese cuento no es inventado por nosotros, sino que es captado de la realidad. Y Bourdieu decía en el libro Las reglas del arte que Flaubert presentaba la ilusión como realidad, illusion era el término que él utilizaba, la ficción como realidad, el sociólogo presenta la realidad como ficción. Entonces los antropólogos presentamos la realidad como ficción, con el lenguaje de ficción, pero lo que se dice allí fue penosamente captado, escarbado en las localidades en las cuales con la gente logramos detectar los nudos problemáticos y los traemos a un relato. Eso la antropología lo tiene como una tradición valiosísima que no puede perder. Y por el relato nos acercamos entonces a los artistas de la palabra, y con los artistas de la palabra nos acercamos a otros artistas. Ahora con los recursos digitales podemos de pronto hacer presentaciones, por ejemplo, de videos y demás, y está todo lo que es la antropología visual, antropología del sonido y demás, que son las nuevas formas de comunicación, pero siempre manteniendo la cercanía a la metáfora. ¿Por qué la metáfora y no el modelo? Construimos modelos, ¿cierto? Ese es nuestro ideal, modelos que explican, que den razón de que algo ocurre así, porque eso es. Creemos que la razón de que eso ocurre es por tal proceso y tal entretejido de procesos, y eso es lo que hace que ese sea el resultado. Pero nos devolvemos a relatarlo y relatarlo de una manera aprendida de los artistas de la palabra. Y los artistas de la palabra, como todos los artistas, son los dueños de las metáforas frescas, porque ya las metáforas usadas, Borges nos decía, son como las monedas usadas, que de tanto usar pierden ya la distinción de moneda, y es un pedazo de metal. Entonces, de mano de los artistas, aprendemos a hacer relatos frescos, de pronto metafóricos, pero que tienen una sustancia empírica debidamente trabajada en terreno. Falta meterse con los poetas, que son refinados en el uso de las metáforas y nos mandan a otro mundo, porque ciertos relatos, pues son relatos poéticos, pero esos poetas tienen, por ser artistas, la capacidad de traer metáforas frescas y nos trasladan a otro campo, a otro modo de andar. Son mapas distintos, no son los mapas que nosotros, los mortales comunes, no poetas ni literatos, tejemos. Entonces aprendamos de ellos por lo menos a hacer buenos relatos. ¿Qué es lo singular de la Revista Colombiana de Antropología y por qué Elías Sevilla, pues como que se ha sentido impulsado a pensar, digamos, un proyecto que, pues no estamos hablando de los resultados del proyecto, sino más bien de un trabajo grande por hacer? Y me gustaría que se explorara un poco esa singularidad a partir de algo que me llamó mucho la atención, de un concepto de Marilyn Strathern, que es el del momento etnográfico, ¿no? Y en particular, bueno, yo sé que el trabajo no se ha hecho y es muy difícil hablar de el efecto deslumbrante, es una palabra que por ahí capté en alguna de las lecturas, que tiene que ver como con esta relación entre el trabajo, la construcción misma del mapa, ¿no? Que lo pensamos desde el punto de vista de la etnografía, lo que es etnográfico, y la relación entre, digamos, el estar en el terreno, digamos, entiendo la revista como un terreno, digamos, por ponernos muy autorreferenciales, pero igual también es un campo de investigación, digamos, un campo de investigación puede ser etnográfica, histórica. Un poco ese desafío y ese impulso a mirar la revista, que es, porque estamos hablando de la revista colombiana de antropología y no de quizás de otras revistas. ¿Qué sería ese, cómo podríamos encontrar o encaminarnos hacia ese efecto deslumbrante, ese momento etnográfico en relación con esa historia de la RCA? Pues tiene que ver algo también con, digamos, la trayectoria personal que ya mencioné al inicio cuando me refería a Jaime Arocha. Nosotros dos llegamos en la década del 70. Bueno, Jaime sí logró enrumbarse en la comunidad antropológica y se insertó allí. Yo nunca me he insertado en la comunidad antropológica como tal. Yo enseñé 26 años en sociología y en Univalle no hay antropología, aunque hacíamos y seguimos haciendo y siguen haciendo antropología. Entonces, yo estaba de alguna manera en el margen de la comunidad antropológica.
Nunca he hecho docencia en un programa de antropología como tal. Soy caucano y a pesar de ser caucano, nunca, excepto en una ocasión, me han invitado a dictar una conferencia en la Universidad del Cauca, ¿ya? Departamento de Antropología. Eso es paradójico, pero es así. Siempre he estado al margen, pero he estado, y mis colegas, a quienes aprecio mucho, y son muchos en Colombia, siempre los he apreciado y he apreciado ese trabajo desde los trabajos iniciales. Vi el trabajo de niño de un personaje que yo respeto muchísimo, que fue Segundo Bernal Villa, que trabajó en los años 50 en Tierra Adentro e hizo las primeras indagaciones antropológicas de manera sistemática, etnográficas sistemáticas. Desde entonces, y Segundo Bernal escribió en los primeros números de la revista. Entonces yo he venido siguiendo esa trayectoria que a mí me parece sumamente importante de la revista colombiana de antropología. Hay otras revistas, yo le aconsejo al comité de la revista colombiana de antropología que promueva, por ejemplo, una revisión también de su par emblemático, que es el Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, que cumple también 70 años y es admirable también. Y en Colombia después apareció Maguaré y apareció Antípoda y aparecieron otras revistas que tienen aportes valiosos, pero la emblemática por el mismo nombre y por ser el Instituto Colombiano de Antropología es la revista de antropología, ¿ya? Eso en términos de, digamos, del interés que tiene. Y porque allí hay mucha sabiduría acumulada y sabiduría cambiante, sabiduría dinámica, pero hay que documentarla. Yo le escribí al comité, por favor, pónganle atención a la sección de cuestión de métodos y revisemos ese baúl a ver qué tenemos ahí, porque nosotros no somos ni Adanes ni Evas, y con nosotros no comienza el mundo, ¿ya? Hay gente que aportó y aportó cosas valiosas y vale la pena rastrear ese baúl de la Revista Colombiana de Antropología y en paralelo el baúl del boletín y otros así para ver qué estos personajes, algunos de ellos muy sabios, produjeron, que nos ayuda ahora a entender y a resolver, porque de pronto en alguno de esos pequeños detalles, y vuelvo a Stratgern aquí, en alguno de esos pequeños detalles está la solución, ¿ya? Como en el detalle de los amores personales de estas muchachas en Cali, estaba la solución y no era en el condón como tal generalizado, sino en esas relaciones personales afectivas para hacerles ver a los hombres y a las muchachas que como estaban en un ambiente altamente peligroso en términos de infecciones, tenían que cuidarse particularmente ellos y ellas. Pero fíjate entonces, y mencionaste el momento etnográfico, el antropólogo, a diferencia de otras disciplinas que respeto mucho y que conozco porque he trabajado con ellos, nosotros tenemos un pie en terreno y un pie en el mapa. Esa característica. Y eso es deslumbrante porque tener un pie en terreno y un pie en el mapa es bastante complicado desde el punto de vista intelectual, ¿ya? El pie en el mapa implica que tiene el pie en el baúl completo que acabo de mencionar, de mapas que se han producido. Y el pie en terreno es donde está el dinamismo cambiante de la vida que obliga a que ese mapa no sirve o sirven algunos rasgos del mapa de 1930, pero hay que ajustarlo a lo de ahora, que nos lo da es el pie en terreno. El antropólogo etnógrafo, y aquí hablo de antropólogo etnógrafo, tiene un pie en terreno y el otro pie acá, y no saca ni uno de los dos, entonces está siempre crucificado. Y esa crucifixión, Stratker la llama momento etnográfico, es para utilizar un término de la mecánica cuántica de superposición, superposition, ¿ya? Y menciona el gato de Schrödinger, que está a la vez muerto y a la vez vivo. El antropólogo, etnógrafo, e insisto mucho, antropólogo, etnógrafo, está a la vez allá y está acá. Está haciendo teoría y al mismo tiempo está allá porque allá es donde está el dinamismo de la vida, de las formas de la vida, y esa es otra característica, si me permite agregar, de la antropología. La antropología, a diferencia de otras disciplinas que tienen su razón de ser así, es que nosotros nos movemos desde los mitos hasta las bacterias, hasta los virus y hasta los procesos ADN. Es decir, corremos todo el espectro de la materia, si es necesario. Y no es que seamos toderos,
porque si ya nos metemos al campo de los virus, pues hay colegas virólogos que también necesitan trabajar, entonces uno se asocia con ellos y ellos nos ayudan. El ejemplo de malaria que traigo en el libro es importantísimo en ese sentido, de que todos esos estratos de las manifestaciones de la vida son potencialmente importantes para resolver algo que aparentemente era de acá y resulta que está acá abajo. Strather, en el momento etnográfico, nos hace ver que cualquier cosita que salta, inesperadamente de pronto allí está la solución. Yo estoy muy agradecido con la comunidad antropológica colombiana, que tuvo a bien, no sé por idea de quién, en 2012 hacerme un homenaje como el primer antropólogo que tuvo un doctorado en antropología, doctorado PhD, no había, aunque vuelvo a decir, me leí la tesis de maestría de Segundo Bernal para Columbia University y es de la talla de un doctorado, solamente que en esa época, no sé si por ser colombiano o por ser qué, no le dieron su doctorado PhD Columbia University. Pero estoy muy agradecido con la comunidad antropológica porque ha reconocido el aporte que a veces crítico, pero crítico constructivo que he hecho a la comunidad antropológica. Y en el libro en que recojo todas esas experiencias, yo lo entrego a la comunidad como retorno de gratitud, para que lo utilicen. Pues es dinamismo, entonces de pronto hay cosas que yo considero son válidas en este momento, pero que de un momento a otro, en otros contextos, más adelante o más atrás, ya no son válidos. Entonces otros colegas pueden aportar a este baúl común y lo pongo para que lo pongan en el baúl. Presentar, reiterar mi admiración porque en medio de la conversación he escuchado también del hecho de trabajar en un ámbito que es un poco marginal respecto al campo antropológico, pero con una identidad muy fuerte dentro de la antropología. En la antropología institucional colombiana, pero no marginal en la antropología. Yo estoy de lleno metido en el campo antropológico nacional e internacional. Por fortuna me he mantenido en eso y eso me ha mantenido vivo y activo y contento y feliz durante muchos años. Salúdenme a todos los colegas allá en el Instituto de Antropología, los aprecio mucho y precisamente muestra de aprecio es que no digo, digamos, alabanzas inocuas, sino más bien comentarios y algunos comentarios críticos, pero esa es la responsabilidad y el respeto que les tengo como intelectuales que son.